Y ahorita que estoy viendo mi agenda, hay un paciente que no lo anotó la secretaria y está citado a las 6. Entonces no sé si vaya a venir. Esperemos cuando nos llegue, si no nos va a dar guerra. Va a estar como que está el paciente esperando. Esperemos que no sea así. Si no, nos apuramos. O sí. Bueno. Ya entraron todos, creo que ya. Creo que ya estamos todos. Aquí ya dice que son 25. Y no hay ninguno doble. No, ahora sí creo que no hay nada. Muy bien, pues entonces, yo creo que pueden comenzar. Ok, ya, perdón, es que estaban haciendo ruido y se escucha. Ok, bueno, buenas tardes. Nosotras somos el equipo 8 y vamos a exponer sobre el trauma de tórax y abdomen, además del paciente politraumatizado. El equipo está conformado por mi compañera Cali Mayor Castillo, Jessica Montserrat, y su seguidora Amaro Luna Paola Eli. La siguiente, Cali, por favor. Ok, bueno, vamos a tener diversos objetivos. Dentro del objetivo general está el definir y explicar el concepto y las características de los principales traumatismos de tórax y abdomen, ya que pues son varios. Además de orientar la toma de decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia disponible en pacientes politraumatizados. Como objetivos específicos tenemos el determinar cuáles son los aspectos clave de los traumatismos de tórax y abdomen más comunes, y definir y dar a conocer la epidemiología y el manejo inicial de un paciente politraumatizado. Dentro de los contenidos de nuestra presentación, bueno, pues vamos a hablar como tal de los conceptos de un paciente politraumatizado, cuándo se le considera un paciente politraumatizado, el trauma de tórax, el trauma de abdomen, su epidemiología, cada uno y en general, el trauma de abdomen ya como tal y los tipos más comunes como el cerrado, el abierto, neumotórax, hemotórax y tórax inestable, y trauma de abdomen en sus dos variantes, que es el abierto y el cerrado, y hablaremos un poco también de la lesión de víscera aguda. Además de pues el manejo inicial del paciente politraumatizado, su estabilización y los estudios iniciales. Es una presentación un poquito larga, pero trataremos de hacerla lo más dinámica que se pueda. Bueno, entonces para comenzar tenemos la definición de lo que sería un paciente politraumatizado. Aquí se hace la referencia a que en un mismo accidente un paciente puede sufrir varias lesiones. En este caso, para que se considere como politraumatizado, debe ser una lesión en más de 2 órganos y en más de un sistema. Y en el caso de los pacientes pediátricos se considera que esté incluida la esfera psíquica, también para considerarse como politraumatizado. Entonces, al menos una de esas lesiones que haya sufrido el paciente, pues compromete significativamente su vida. Ahora bien, es importante tener en cuenta que existen varios mecanismos y varios tipos de lesiones. Entonces, en este caso, las más frecuentes serían una situación de shock. El segundo sería traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, en tercer lugar, tenemos al traumatismo torácico, que es del que nos vamos a enfocar un poco más, el traumatismo abdominal, el raquimedular y posteriormente traumatismo en extremidades. Okay, hablando sobre su epidemiología, bueno, como tal, los traumas de tórax y abdomen van a ser más comunes en el sexo masculino y el traumatismo va a ser la primera causa de mortalidad en pacientes menores de 45 años. Y se considera que hay un pico de esta mortalidad dentro de los 15 a los 35 años. La principal causa son los accidentes automovilísticos, sin embargo, en los últimos años se ha visto también una asociación en accidentes de motos. Hablando exclusivamente del trauma de tórax, bueno, pues se va a considerar como un 25% de las muertes por traumatismo y va a ser la segunda causa de muerte por trauma, después del trauma craneoencefálico, que va a ser la primera causa. Se va a asociar al 70 al 90% de pacientes con trauma múltiple y el 90% de estos traumas de tórax van a ocurrir por accidentes de tráfico y presentan una mortalidad global del 10%. La siguiente, Cali. Bueno, dale un clic nada más. Hablando ahora del trauma de abdomen, una antes, esta. Ajá.
Bueno, este representa 1 de cada 10 ingresos hospitalarios y el 54% va a estar causado por accidentes automovilísticos. Sin embargo, pues también tenemos un alto porcentaje de heridas penetrantes, un 36%, el 84% causadas por arma blanca y el 15% por armas de fuego. Se considera como un 4% de muertes traumáticas iniciales y un 44% las muertes tardías. La siguiente. Bueno, entonces ahora sí, hablando específicamente del trauma de tórax, este supone un 25% de las personas que fallecen por consecuencia de trauma grave. ¿Por qué? Porque aproximadamente, ya nos había comentado Pau, el 80% corresponden a accidentes automovilísticos, de los cuales 2/3 de estos terminan con o están asociados a muerte cerebral. Ahora, entonces también hay otra característica importante. Se pueden producir estos traumas de tórax por diferentes mecanismos de lesión. El más frecuente sí es el accidente automovilístico, pero también pueden ser, por ejemplo, caídas en motocicleta, caídas en bicicleta o traumatismos que estén asociados a un alto impacto. Por ejemplo, recibir golpes directamente en tórax con algún objeto, como lo es un balón, por ejemplo, una de estas pelotitas que son rígidas, las de béisbol, o cuando el paciente cae, por ejemplo, de cierta altura, porque se considera como un traumatismo que va a una elevada velocidad. Entonces, pues es importante considerar que no solamente este es el mecanismo por el cual se producen. Ahorita les vamos a hablar un poco de eso. El trauma de tórax tiene varios picos de mortalidad. A los pocos minutos tras haber sufrido el accidente, porque puede haber, debido precisamente a ese mecanismo, puede haber espontáneamente rotura traqueal, obstrucción de la vía aérea o lesión de los grandes vasos, en donde la aorta es la más frecuente que se lesiona, pero ahorita vemos por qué. A las horas pueden tener un pico de mortalidad también, porque se puede generar un neumotórax a tensión, tórax inestable, una contusión o un sangrado que no se puede parar. Ahora bien, a los días también este tipo de pacientes pueden tener también pues cierto porcentaje de mortalidad, porque pueden desarrollar un choque séptico y por lo tanto un fracaso multiorgánico. Ahora, entonces aquí estamos viendo algunos porcentajes también. Del total de trauma de tórax, aproximadamente un 50% ocurren en la pared torácica y se encuentran asociados sobre todo a fracturas costales, a tórax inestable o a fractura external. El 25% siguiente también puede ser en lesiones pulmonares, específicamente en parénquima pulmonar, como lo es el caso de la contusión pulmonar, de hemotórax, neumotórax o rotura traqueobronquial. El 20% corresponden a lesiones cardiovasculares, como contusión cardíaca, rotura aórtica o un taponade cardíaco. Y otras asociadas pueden ser una rotura esofágica o lesiones diafragmáticas. Vamos a hablar un poco acerca de eso. En general, existen dos tipos de trauma torácico. Tenemos por un lado el cerrado, que también se denomina contuso. ¿Por qué? Porque aquí se ve involucrada únicamente la pared torácica, es decir, esta pared torácica se encuentra intacta. Ahora, estos son ocasionados por un traumatismo de alta energía. Otra característica importante es que quienes pueden llegar a sufrir más daño son los pacientes adultos. ¿Por qué? Porque estos pacientes adultos tienen un tórax normalmente, pues sí, mayoritariamente rígido, a comparación de los pacientes pediátricos, que tienen las costillas un poco más flexibles y que puede haber cierta aplicación de fuerza sin ocasionarle ninguna deformación. Entonces, por esto pueden ser más graves en los pacientes adultos. Ahora, bien habíamos comentado, tenemos algunos mecanismos por los cuales se puede producir. El principal mecanismo es por aceleración, desaceleración. Basta tan solo una velocidad de 10 kilómetros por hora en auto para producir lesiones. En este caso, a esa velocidad no serían tan graves, quizá, pero imaginemos también si el paciente fuera a más alta velocidad, el tipo de impacto que se está produciendo. Ahora bien, el segundo mecanismo es un impacto a gran velocidad. Aquí ya habíamos ejemplificado, por ejemplo, cuando el paciente cae desde un edificio muy alto. Ahora, también otro tercer mecanismo importante es una compresión directa del tórax. En este caso, porque la fuerza aplicada al tórax es mayor que la resistencia que tiene este.
Entonces, es importante considerar que el dolor que tiene el paciente en ese momento de haber sufrido el traumatismo también lo puede llevar a una situación de descompensación en la vía aérea y pues bueno, ahorita les vamos a hablar un poco de las lesiones asociadas. En el tipo que se considera abierto o también denominado penetrante, aquí la característica es que la pared torácica es atravesada, es decir, la lesión en este caso ya se ve en el parénquima pulmonar. Hay aquí varios factores importantes. El primero es que puede producirse por lesiones por arma de fuego, en este caso ya sean de alta o baja velocidad, lesiones por arma blanca, o también lesiones que se consideran o se llaman por empalamiento, que en este caso es, básicamente consisten en lesiones en donde el paciente se entierra algún objeto que no es arma blanca y es también considerado como un objeto punzocortante. Entonces, es frecuente que este tipo de traumas se vean asociados sobre todo a complicaciones como neumotórax o hemotórax. Ahora, en el caso del traumatismo cerrado o contuso, se ven asociadas lesiones frecuentes. Entonces, es muy frecuente que el paciente se complique porque existe la formación de un hematoma pulmonar. Aquí en esta TAC podemos observar que el paciente está cursando con una rotura de costillas. También, sí se ve la costilla rota. También parece que tiene una telectasia y aquí vemos la formación de los hematomas. Ahora, es muy frecuente en el 90% de los casos, un traumatismo torácico cerrado produce fracturas costales. Entonces, como habíamos comentado, es mucho más frecuente en los pacientes adultos a comparación de los pacientes pediátricos. Ahora, la parte de la contusión miocárdica también es importante, porque aquí veamos esta imagen de este pequeño. Por ejemplo, en todos aquellos deportistas, o por ejemplo quienes practiquen el boxeo pueden llegar a sufrir este tipo de lesiones, porque aquí tenemos un determinante primario, que en este caso sería el impacto con el que está golpeando el objeto directamente en el tórax. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ventrículo derecho, por cuestiones anatómicas, está más cerca de lo que sería el esternón, entonces es por esto que es más vulnerable a poder sufrir una contusión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se sufre directamente entonces este tipo de traumatismos? Veamos aquí en la imagen. El niño es golpeado con una pelota de béisbol directamente. Entonces, lo que pasa es que cuando golpea la pared torácica, el corazón está en una fase eléctrica vulnerable. Entonces, esto significa que ese traumatismo puede estar ocasionando pequeñas hemorragias que van a desencadenar una hemorragia mayor. Ahora, el paro cardíaco súbito puede ocurrir. ¿Por qué? Precisamente porque el corazón está en una fase eléctrica vulnerable y por lo tanto bastan 10 a 30 milisegundos antes de la formación de la onda T, donde se produce una fibrilación ventricular a consecuencia de ese traumatismo. Entonces, si se produce una fibrilación ventricular, pues necesita tratamiento inmediato, y si no se lleva a cabo de manera inmediata, pues el paciente puede morir. Otras de las lesiones asociadas son hemotórax y neumotórax, que también son muy frecuentes. Ahorita vamos a hablar un poquito más específico de esas. En el caso del traumatismo penetrante, las lesiones asociadas más frecuentes también son el neumotórax, el hemotórax, la contusión pulmonar, un tamponade cardíaco, lesiones traqueobronquiales, perforación esofágica y rotura diafragmática. Empezamos con que sería la parte de contusión pulmonar. Ok, ¿sí me escuchan? Es que me está pareciendo que mi internet está... Sí, sí te escuchas. Yo también te escucho. Ay, creo que me sacó un momentito. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, una contusión pulmonar va a ser una lesión del parénquima pulmonar, que, bueno, va a ser la lesión del parénquima pulmonar más bien, más común tras un trauma de tórax, ya sea cerrado o penetrante. En este caso, bueno, pues como lo mencionaba Cali, va a ser más común en el penetrante.
Y esto va a llevar, o bueno, va a estar caracterizado por un colapso alveolar múltiple y por progresivo que va a llevar como tal a la consolidación del mismo. Ay, piroplasmado. No sé si estás hablando, pero ya no te escuché nada. Ah, ya, es que se me sacó. Voy a apartar de mi cámara porque me parece que mi conexión es inestable y se me saca tantito. Ok. Bueno, entonces, bueno, como les comentaba, va a ser esta lesión del parénquima pulmonar que va a ser más común tras un trauma de tórax. Lo que se va a producir aquí es que, bueno, esta contusión va a producir hemorragia alveolar y el edema intersticial que va a alterar como tal la producción del surfactante. Esta contusión pulmonar va a ser causada por la transmisión de fuerzas mecánicas hacia la caja torácica. Lo que va a provocarse, bueno, pues es muy común que la contusión pulmonar se vea asociada a la fractura de costillas y bueno, pues va a estar presente en el 70% de los traumatismos torácicos graves y va a tener una mortalidad entre 25 a 50% de los pacientes. Dentro de la clínica que va a presentar una contusión pulmonar, bueno, pues se va a sospechar de una contusión pulmonar cuando se tenga este antecedente del mecanismo de lesión y si el paciente presenta, como les mencionaba, fracturas costales, tórax inestable y o hemoneurotórax. Y bueno, como tal, la clínica va a ser aquel paciente que presente hipoxemia progresiva, puede presentar taquipnea, hipoventilación y estertores, además de broncorrea y febrícula. La hemoptisis, también puede presentar hemoptisis y esta se da a explicar como tal por el paso de sangre entre la vía aérea y los alvéolos, debido a que, bueno, en una contusión pulmonar va a haber esta destrucción alveolar. Se menciona que las lesiones pueden aparecer dentro de las 4 a 6 primeras horas después del trauma, pero van a empeorar entre las 24 y 36 horas. El diagnóstico de la contusión pulmonar, bueno, pues mediante una radiografía se puede observar un infiltrado alveolar focal o difuso con bordes poco definidos. Sin embargo, bueno, pues también se puede hacer una tomografía pulmonar y esto como tal nos va a ayudar a que sea un punto de referencia para ver si el paciente necesita un soporte ventilatorio y además nos va a ayudar a ver el pronóstico de este paciente. El tratamiento como tal va a ser un monitoreo continuo de la función respiratoria, pero pues lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando sea sobre el manejo de todo esto. Bien, entonces tenemos otra de las complicaciones frecuentes que es el neumotórax. Bueno, como tal, se puede presentar en 5 a 10 de cada 10,000 personas que sufren pues un accidente, ¿no? O un trauma torácico. Entonces se presenta mayoritariamente en las mujeres con una relación 6-1 respecto a los varones. Y pues es frecuente que se presente también en los grupos de edad entre 16 y 24 años. El neumotórax precisamente se refiere a la presencia de aire en la cavidad pleural. Entonces, para ello tenemos tres tipos de neumotórax importantes. El neumotórax simple, que es el que tenemos en pantalla, en donde, ¿qué es lo que podemos observar? Primero que nada, sería que, bueno, en esta radiografía se nos está mostrando la imagen en donde no existe una desviación traqueal, pero a la exploración física, ¿qué es lo que podemos encontrar? Una disminución del murmullo vesicular. De igual manera, podemos encontrar una hiperresonancia a la percusión. Entonces, he aquí la diferencia de este tipo de neumotórax con los siguientes tipos de neumotórax. Tenemos el neumotórax a tensión, en donde, bueno, se caracteriza porque aquí sí encontramos una desviación contralateral de la tráquea, es donde podemos observar aquí esto que está en color naranja. Ahora, el paciente puede estar cursando con una dificultad respiratoria, además de taquicardia, y puede estar presentando también cianosis, movimientos asimétricos de la pared torácica, disminución de la movilidad de tórax del lado del tórax afectado, y puede estar presentando también hipotensión, que esa es una característica diferencial con el neumotórax simple. Ahora, el neumotórax abierto
está más que nada relacionado a cuando el traumatismo implica heridas más bien implica lesiones por arma blanca. Entonces, aquí en este tipo de neumotórax podemos encontrar también en la parte de la radiografía desviación de la tráquea. A la exploración física también encontramos disminución del murmullo vesicular. Y bueno, el manejo en este caso, pues para todos los tipos de neumotórax tiene que ser un drenaje. Entonces, ahora también hay otra complicación frecuente en este caso que es el hemotórax. Este se caracteriza porque corresponde a un acúmulo de más de 1.500 de sangre, más de 1.500 mililitros de sangre en la cavidad pleural. Este se caracteriza porque mayoritariamente es consecuencia de un trauma contuso. Hay una clasificación, en este caso, que se corresponde al volumen de sangre en la cavidad pleural. Entonces, también dependiendo del volumen de sangre que se tenga, pues dependerá mucho la sintomatología del paciente. En el grado 1, que es el que tenemos de este lado izquierdo, hay un borramiento del ángulo costofrénico. Aquí les puse también la radiografía para que pueda correlacionarse. Entonces, hay un borramiento del ángulo costodiafragmático, y este se encuentra por debajo del cuarto arco costal. Ahora, en el grado 2 se caracteriza porque hay un borramiento diafragmático totalmente entre lo que sería segundo y arco costal. Ahora, en el grado 3, que ya se conoce como un hemotórax masivo, este se encuentra asociado sobre todo a un derrame de vasos arteriales. En los dos anteriores es frecuente que, como no son tan graves o tan fáciles de detectar, la hemorragia esté proviniendo de vasos venosos pequeños, pero en el grado 3, cuando ya es masivo, casi siempre se encuentra asociado a un derrame de vasos arteriales, y aquí ya podemos observar que está inclusive hasta por encima del segundo arco costal. Entonces aquí está la correlación con la parte de la radiografía. Ahora, es importante hacer una diferenciación entonces entre el neumotórax y el hemotórax. Aquí nos ponen en consideración el hemotórax masivo y el neumotórax de tensión, que es el más frecuente. En la parte de la exploración física, en los ruidos respiratorios, en el neumotórax están ausentes en el lado afectado. En la parte de la percusión, en el hemotórax de tensión es más hiperresonante. En cambio, en el hemotórax masivo, ya que hay ocupación de sangre, pues se encuentra con matidez. En la posición de la tráquea, en el hemotórax puede encontrarse la tráquea de manera normal, es decir, que no sufre ninguna desviación comparado con el hemotórax de tensión. En el caso de las venas, es decir, para verificar si el paciente tiene ingurgitación también, es importante considerar que en el neumotórax de tensión pueden estar distendidas y en el hemotórax colapsadas. Y los movimientos del tórax. En el neumotórax se caracteriza porque hay hipomovilidad del lado afectado, y en el hemotórax pues ahí sí tiene movilidad este tórax. La manera de diagnosticarlo en este caso es mediante la radiografía. Entonces ya les había mostrado un poco de la correlación, pero aquí vamos a verlo un poco más pues en tamaño agrandado. La sangre en este caso se va a mostrar como si fuera una opacidad. Entonces aquí la tenemos, y esta zona es la que a la percusión nos va a dar un sonido de matidez. También vamos a encontrar disminución del murmullo vesicular en el lado de hemitórax afectado. Bueno, aquí teníamos hemotórax masivo, pero es la misma radiografía que estaba en la diapositiva anterior. Ahora, es importante considerar esta parte que pues corresponde a 6 lesiones, o pues sí serían 6 lesiones y 6 importantes lesiones asociadas que se producen ante un paciente politraumatizado. 6 de ellas se consideran letales y 6 de ellas pueden estar ocultas, pero por eso tenemos que ser minuciosos a la hora de la exploración. En el caso de las letales se considera una obstrucción de la vía aérea, porque esta puede que no sea momentánea. El neumotórax de tensión, el tamponamiento cardíaco, que puede ser raro de encontrar, pero no es exclusivo, un hemotórax masivo, un neumotórax abierto o tórax inestable, del cual hablaremos un poco más adelante. Y en las 6 ocultas, en donde tenemos que ser minuciosos porque pueden presentarse a las horas, inclusive a los días de haber sufrido el traumatismo, son un desgarro de la aorta torácica, lesiones traqueobronquiales, lesión miocárdica cerrada,
desgarro diafragmático, lesión esofágica o contusión pulmonar. Pasamos entonces con esta parte de tórax inestable, o también conocido como bolet torácico. Ok, bueno, hablando del tórax inestable o del bolet costal o torácico, como lo mencionaba mi compañera Cali, bueno, pues este va a ocurrir cuando hay cuando un segmento de la pared torácica va a perder continuidad ósea con el resto de la caja torácica y se va a asociar generalmente a fracturas costales múltiples, como pues lo son las fracturas con dos o más focos de fractura en costillas consecutivas. Y lo que nos va a dar como resultado es que el tórax se mueva paradójicamente con respecto al resto. Como les mencionaba, bueno, pues el bolet costal o el tórax inestable va a estar muy asociado con una lesión parenquimatosa pulmonar, como es la contusión pulmonar, y su gravedad va a estar directamente relacionada con la misma. Tiene una frecuencia del 5% y una mortalidad del 11 al 16%, y como tal, en el tórax inestable lo que vamos a tener es el movimiento del aire, que va a ser pobre, y además porque pues se va a producir una ineficaz expansión torácica, que va a ser como tal lo más característico del tórax inestable. Como se puede ver aquí en esta imagen de la derecha, la que está chiquita, bueno, pues a lo que nos referimos con una ineficaz expansión torácica o un movimiento paradójico, es que en este caso, bueno, la flecha azul nos indica cómo es el movimiento del tórax a la inspiración y a la expiración normal. A la inspiración el tórax se debe de expandir y a la inspiración, se debe de expandir y a la expiración se debe de retraer. En el caso del bolet costal o del tórax inestable vamos a tener un movimiento paradójico, es decir, se va a retraer en la inspiración y se va a expandir en la expiración, como se ve como lo muestran las flechas rojas. Entonces, bueno, la clínica como tal del tórax inestable, vamos a tener un paciente que va a tener hipoxia y que puede haber desarrollo de atelectasias, insuficiencia respiratoria progresiva y movimientos torácicos incoordinados, como es lo que les comentaba, además de crepitación costal debido a las fracturas costales. En esta radiografía se pueden observar 4 fracturas consecutivas de las costillas. Se menciona que es la tercera, la quinta, la sexta y la séptima costilla las que van a estar implicadas. Y como tal, el tratamiento del tórax inestable va a incluir la administración de oxígeno, la ventilación adecuada y una reposición de líquidos. Sin embargo, bueno, pues vamos a hablar un poquito más del tratamiento como tal de los pacientes politraumatizados posteriormente. La siguiente, Cali. Muy bien, Monse. A ver, ¿vuelve a repetir cómo se define el tórax inestable? Soy Paola. Bueno, el tórax inestable se va a deber a múltiples fracturas costales que tengan 2 o más focos de fractura en costillas consecutivas. Y lo que nos va a dar es un segmento sin continuidad y que va a producir un movimiento paradójico. Uh-huh. Tórax inestable son 3 costillas fracturadas del mismo hemitórax. Ok. Esa es una definición. Hay otra. La otra es que haya más de 2 fracturas en una misma costilla o que sea fractura external. No. La otra es, porque la primera definición son 3 costillas o más del mismo lado. Ok. Y la otra son 2 costillas más clavícula. Entonces, no se nos olvide la clavícula. ¿Por qué? Porque la clavícula también participa en la estabilidad del tórax en los movimientos respiratorios. Entonces, es importante porque a veces se nos olvida y no consideramos a la clavícula. A veces vemos a un paciente con 2 costillas fracturadas y decimos, no, ese no es tórax inestable. Entonces, si se asocia a la clavícula, también es un tórax inestable. Entonces, aquí lo importante es recordar esa definición, y la otra es hacer la observación de la respiración, como dijiste, paroxística. En la respiración paroxística el fenómeno se va a ver porque de un lado un pulmón hace inspiración y el otro pulmón hace expiración, de tal forma que los movimientos respiratorios no se ven normales. Lo normal cuando nosotros hacemos inspiración y expiración es que los 2 emisoras trabajan de manera sincrónica. Ambos se expanden y ambos se retraen.
En la respiración paroxística ocurre un fenómeno donde un pulmón se expande y el otro se retrae, y luego el otro se retrae y el otro quiere expandirse pero no lo consigue. Entonces, el resultado aquí es que el intercambio que se da de gases entre el medio alveolar y el medio ambiente se ve interrumpido porque el oxígeno y el dióxido de carbono no entran ni salen, sino que pasan de un pulmón al otro. Sí, entonces, el resultado es que el paciente deja de tener oxigenación porque deja de entrar ahí del medio ambiente, sino que se hace intercambio de un pulmón a otro. Entonces, conforme se va consumiendo el oxígeno, nos vamos quedando con dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, pues ya sabemos que nos va a dar grandes complicaciones en el medio intracelular. Entonces, por eso es una urgencia, porque estos pacientes van a fallecer en poco tiempo por asfixia, porque ya no tienen aporte de oxígeno. ¿Sí? Por eso es importante recordar la definición de tórax inestable. Y cuando tenemos un paciente con estas características, pues es un paciente que requiere tratamiento urgente o se nos muere. Sí, doctor. Muy bien, siguen por favor. De acuerdo. Bien. No, ya, nada, perdón. Bueno, entonces, otra de las lesiones asociadas puede ser el tamponaje cardíaco, el cual se define como una acumulación de sangre en la cavidad pericárdica. Este puede ser raro, pero pues es importante sospecharlo ante un traumatismo penetrante que ocurra en la región izquierda de tórax, en la pared torácica anterior. Entonces, clínicamente se corresponde con lo que sería la tríada de Beck, en donde vamos a encontrar en el paciente ingurgitación yugular, hipotensión arterial y disminución de los ruidos cardíacos. Bien, entonces, no nos vamos a meter ahorita tanto en el tratamiento, que es la parte que viene aquí, viene también puesta en la imagen, pero en términos generales eso sería un tamponaje cardíaco. Entonces pasamos a la parte de trauma de abdomen. Vamos a recordar en qué caso se puede presentar un tamponaje cardíaco. Cuando se sufre directamente un traumatismo o cuando hay rotura de la aorta. No, de la aorta no. Y recordemos que el tamponaje se presenta en trauma cerrado de tórax. Y puede ser un poquito frecuente, por ejemplo, cuando van manejando y las personas no llevan el cinturón de seguridad y se estrellan contra el volante. Puede ser una causa. Pero otras causas también pueden ser un golpe directo, por ejemplo, un puñetazo en el esternón. Es por eso que en el boxeo, por ejemplo, están prohibidos los golpes directos al pecho. ¿Sí? Los boxeadores se golpean a los lados, a las costillas, en el diafragma, por debajo, pero no hacen golpes directos al corazón. ¿Por qué? Porque ese tipo de traumas puede generar este tipo de problemas. Justo aquí, el problema no es la ruptura de la aorta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué arteria se rompe? Pues también se ven comprometidas pues las coronarias como tal. Las arterias coronarias, exactamente. ¿Hacia dónde emiten la hemorragia las arterias coronarias? ¿Hacia el pericardio? Muy bien, perfecto. ¿Y cuál es el problema de que hagan la hemorragia hacia el pericardio? Que se empieza a llenar de sangre y limita la contracción, los movimientos del corazón. No limita la contracción, limita la expansión. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, cuando el corazón contrae, empuja sangre hacia las coronarias, pero estas coronarias empujan sangre hacia el pericardio. El pericardio se llena, pero el pericardio es una bolsa fibrosa, no extensible. Entonces, esa presión hidráulica que hace el corazón hace que aumente la presión en torno al miocardio, ¿sí? Porque el pericardio se va llenando. Entonces, cada vez que el corazón contrae, tiene menor capacidad de expandirse porque la sangre acumulada en el pericardio no lo deja. Entonces, se va cerrando, y llega un momento en que tiene incapacidad de distenderse, se queda cerrado y pues el paciente se va a morir. Pues ya no puede
hacer diástole su corazón. Por eso es muy importante identificar el tamponade cardíaco. ¿Sí? Entonces debemos recordar en paciente con trauma cerrado. ¿Sí? Si encontramos la triada de Beck, pues es un paciente que necesita el tratamiento urgente del que nos van a hablar más adelante, porque si no, se va a morir. Sí, de acuerdo, doctor. Okay. Muy bien, sigue. Bien. Ok, ahí ya cambió. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el trauma de abdomen. Un trauma abdominal se va a considerar cuando este compartimento sufra una acción violenta de agentes que produzcan lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen como tal la cavidad abdominal. Vamos a tener dos grandes grupos, o bueno, más bien, dos grandes mecanismos de lesión. En este caso, pues vamos a tener al trauma de abdomen abierto o penetrante y al cerrado. En el caso del trauma de abdomen abierto o penetrante, bueno, pues las dos principales causas van a ser por un arma blanca o por un arma de fuego. Y en el caso del trauma de abdomen cerrado, pues generalmente se va a deber a contusiones. Sin embargo, pues la mecánica va a ser por fuerzas externas, ya sea por fuerzas de desaceleración, de aceleración, de compresión o de impactos por alta y baja velocidad. Sin embargo, pues el más común en el cerrado va a ser por tipo contusión, en una lesión por desaceleración, como no sé, en un choque. Y ahorita les voy a hablar un poquito más sobre los mecanismos y qué nos pueden provocar. La siguiente, Cali, por favor. Entonces, en un trauma de abdomen contuso, vamos a empezar por el contuso, vamos a tener diversos mecanismos de daño. Como tal, los efectos que van a estar combinados, va a ser la velocidad y algunos dispositivos de sujeción, como lo son los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Entonces, algo muy curioso que pasa aquí es que gracias a los cinturones de seguridad y a las bolsas de aire hay una menor incidencia de lesiones cerebrales, pero un incremento en lesiones torácicas y abdominales. Entonces, como les mencionábamos, un accidente automovilístico, o bueno, los accidentes automovilísticos como tal, van a ser los principales causantes de los traumas, en este caso en un trauma de abdomen cerrado o contuso. Y esto se puede deber a un golpe directo, ya sea en el volante o en el volante en el caso de un carro, o en el manubrio en el caso de un accidente en bicicleta o en motocicleta. Y lo que nos puede provocar esto como tal es la lesión a órganos, ruptura, hemorragia y peritonitis. Entonces vamos a tener diversos mecanismos. Bueno, el mecanismo de lesión va a afectar de manera diversa los órganos. En primer lugar, el órgano más afectado va a ser el vaso. Paola. ¿Perdón? Sí, Paola, eso significa que no es recomendable utilizar el cinturón de seguridad al manejar vehículos. No, bueno, sí es recomendable porque obviamente hay una menor incidencia de lesiones cerebrales severas y también una menor incidencia de lesiones como tal. Sin embargo, el mal uso de los dispositivos de sugestión nos pueden provocar, pues como tal, los golpes o los accidentes. No sé si me explico. ¿Cómo sería el mal uso? Por ejemplo, cuando el cinturón de seguridad, voy a prender tantito mi cámara a ver si no me saca otra vez. Pero lo que estaba viendo es que generalmente el cinturón de seguridad, pues tenemos una parte aquí que va del hombro hacia abajo y pues la parte que va como tal en el abdomen. Y la gente lo que hace es sacar este brazo y ir así. Entonces, lo que va a hacer es que el cuerpo al momento de frenar, en el caso de una lesión por desaceleración, va a hacer que el dispositivo de sujeción solamente sujete la parte que es del abdomen y lo demás se vaya hacia adelante, lo que va a ocasionar que pues la lesión se dé en los órganos abdominales. No sé si me explique. Muy bien, muy buena observación. Por un lado es correcto, el uso inadecuado del cinturón de seguridad favorece la lesión de víscera hueca en el abdomen durante un accidente. Entonces, por un lado, el correcto uso del cinturón, como acabas de mencionar, con la banda que detiene al tórax. La otra situación es los tipos de cinturones de seguridad. Hasta hace algunos años, no les recuerdo bien la fecha, los cinturones de seguridad eran completamente rígidos. Entonces, durante un accidente, el cinturón se trababa y era una sujeción estática. En la actualidad, los cinturones de seguridad que cumplen las normas no son rígidos completamente, sino que dan un poquito de elasticidad.
precisamente para evitar este tipo de traumas. Entonces es muy importante que los vehículos tengan cinturones de seguridad certificados y sobre todo con garantía. La mayoría de las empresas automotrices nos dicen claramente que cuando ha habido un accidente donde se tuvo que utilizar el cinturón de seguridad, ese cinturón de seguridad ha dejado de servir, se tiene que cambiar por uno nuevo. El problema es que la mayoría de las veces no lo hacemos después de un accidente en donde hubo un impacto que nos proyectó contra el cinturón. La mayoría de las personas no cambiamos el cinturón, seguimos haciendo el mismo y eso le hizo perder su garantía y su calidad y lo puede ser rígido, favoreciendo la aparición de los traumas abdominales. Por eso es muy importante en esos casos hacer el cambio y usarlo de manera correcta y pues cambiándolo cuando ocurre un evento de esos. Y la otra situación, pues también los cinturones de los asientos posteriores. También hasta hace algunos años nada más era la banda que cubría la parte inferior del abdomen. En los autos actuales ya también tienen la banda que cubre el tórax, inclusive el del asiento que va en medio, pues viene con una preparación para que se pueda poner esa banda. Es uno de los motivos por los cuales los autos de ahora ya no tienen 4 plazas atrás, tienen 3, porque definir una plaza más para otro cinturón pues se hacía muy complicado. Entonces, por eso hay que utilizar la banda cruzando el pecho para que evitemos la lesión del abdomen. Entonces, aquí cuál es lo importante es que es importante recomendar el uso del cinturón de seguridad al viajar, en trasladarse en un automóvil. Y nunca jamás, por el contrario, decirles que no lo utilicen. Sí. Ok, continúa. Sí, doctor. Bueno, justo les iba a comentar que, por ejemplo, en la imagen del lado derecho podemos observar, aunque es una animación, se observa cómo es el cinturón de seguridad. En este caso, pues es aquellos que nada más cubren como tal la parte del abdomen. Y es lo que les comentaba. Tal vez el cinturón de seguridad mantiene sujeta esta parte abdominal, pero como tal todo lo demás, toda la parte de arriba, va a hacer que se estrelle como tal el paciente o la persona en el manubrio del coche. Entonces, es por eso que pues es importante el uso adecuado de los cinturones de seguridad. Y como les mencionaba, vamos a tener mediante el mecanismo de lesión, diferentes daño de órganos. Por ejemplo, en el caso del trauma de abdomen contuso, el principal órgano que va a estar dañado es el vaso, con un 40 a un 55%, o bueno, el principal que se va a dañar más bien. En el segundo lugar tenemos al hígado, que va de un 35 a un 45%. El intestino delgado va a quedar en tercer lugar, de un 5 a un 15%, y se ha asociado también a un 15% a hematomas retroperitoneales. Y bueno, a la siguiente, Cali, por favor. Ahora, hablando sobre un trauma de abdomen penetrante, bueno, pues como les mencionaba, vamos a tener 2 causas principales, por arma blanca o por arma de fuego. En este caso es muy importante ver, en el caso de un arma blanca, el número de heridas que tiene, porque bueno, pues esto y el sitio del lugar de las heridas para ver qué órganos pueden estar lesionados. En el caso de las heridas por arma blanca, bueno, pues la epidemiología nos menciona que en primer lugar el órgano más dañado es el hígado, con un 40% de los pacientes. Posterior está el intestino delgado, con un 30% de los daños. Y en tercer lugar está el diafragma, con un 20%. Y en último, pues el colon, con un 15%, o el intestino grueso. Esto es importante porque, bueno, dependiendo del sitio de la lesión y el número de las heridas, podemos más o menos darnos una impresión diagnóstica de qué órgano pues va a ser el lesionado, ¿no? Ahora, hablando del trauma penetrante por arma de fuego, bueno, pues en este caso, en el caso del arma de fuego, pues se tiene que investigar varias cosas que nos van a ayudar a más o menos verificar cuál podría ser el órgano dañado. Dale un clic, por favor, Cali. Listo. En este caso, pues se tiene que ver, o si se conoce la trayectoria, si hubo onda expansiva y también si hay la fragmentación de la bala, porque pues así nos podríamos dar cuenta más o menos de qué órganos igual podrían estar dañados y si hay orificio de entrada y de salida.
En este caso, el intestino delgado va a ser el principal órgano lesionado con hasta un 50%, posteriormente el colon con un 40% y en tercer lugar el hígado con un 30%, además de algunas estructuras vasculares abdominales con un 25%. Entonces esto es importante también. En la siguiente, por favor. Entonces, ok. Y otro mecanismo de lesión es la explosión. En este se va a combinar el mecanismo penetrante y el contuso, ya que, bueno, pues en una explosión puede haber fragmentación de algunas cosas, y, por ejemplo, de vidrios, y se pueden enterrar obviamente en el paciente. Además de que, bueno, la explosión nos va a dar un mecanismo contuso si hay alguna caída o, pues, si la explosión es directa en el cuerpo del paciente. La siguiente, ahora sí. Para esto es muy importante la historia clínica y el examen físico. Entonces, se debe de preguntar si el paciente venía acompañado con alguien o alguien vio el momento del accidente vehicular en el caso, pues a qué velocidad venían, y es muy importante también conocer el sitio del impacto. Es decir, si el impacto en el caso de un choque fue lateral, fue frontal, fue en la parte posterior, porque así podemos ver más o menos el mecanismo de lesión. Si fue un choque y venía a una velocidad muy alta y pues nos dicen que el conductor traía mal puesto el cinturón, pues podemos sospechar prácticamente rápido de un trauma abdominal, y bueno, pues más o menos verificar también el examen físico, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante. También si hubo apertura de bolsas de aire y si tenía bien colocados los dispositivos de sujeción, como les mencionaba. También si el conductor o el paciente había ingerido bebidas alcohólicas o drogas antes de realizar o antes de tener el accidente vehicular, y el número de pasajeros y cómo venía, ¿no? Porque también es común que haya accidentes vehiculares cuando en un carro caben 5 personas y vengan 8, ¿no? Entonces más o menos también nos podrían dar una idea del mecanismo de lesión. En el caso de un trauma penetrante, bueno, pues es importante averiguar qué tipo de arma es, si es blanca, si es arma de fuego, también el momento de la lesión y el número de heridas y el sitio de las mismas. Para esto nos podemos dar una idea con el examen, o bueno, más bien vamos a verificarlo con el examen físico. En la inspección tenemos que ver si hay laceraciones, si hay abrasiones, contusiones y las heridas penetrantes, en este caso el número, el sitio y también si se puede evaluar la profundidad o la magnitud de las mismas. También en la auscultación tenemos que verificar si hay ruidos intestinales, ya estén presentes o ausentes, y al momento de la palpación, bueno, pues tenemos que buscar datos de irritación peritoneal, en este caso pues resistencia muscular abdominal o el signo de rebote positivo. Si no es de ninguno de estos tipos de mecanismo de lesión, bueno, en el caso de una caída es importante conocer la altura. No sé si te dicen, pues se cayó del primer piso, más o menos, o del segundo, pues más o menos se puede dar una impresión diagnóstica. Igual, si fue el caso de una explosión, conocer la distancia y si fue en un espacio abierto o cerrado. Es importante mencionar aquí que, por ejemplo, las lesiones diafragmáticas van a ser más comunes en lesiones penetrantes, o las lesiones duodenales pues van a ser más comunes en golpes directos, ¿no? Entonces hay que ver más o menos cómo fue el mecanismo para más o menos darnos una idea de qué órgano puede estar lesionado. La siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico, bueno, al tener en cuenta que al ser un trauma, ya sea penetrante o cerrado, pues es muy importante el tiempo. Entonces, aquí lo que menciona la bibliografía es que en pacientes que estén hemodinámicamente estables, se recomienda pues hacer una TAC. En este caso, pues la TAC nos va a vamos a poder ver la cantidad de líquido intraabdominal y la lesión a órganos abdominales. Sin embargo, pues no todos los hospitales cuentan con TAC, y al realizar una TAC pues no es así como de rápido. Entonces se menciona también la ultrasonografía FAST, que pues esta nos va a ayudar como tal a verificar si hay identificación, vamos a identificar el líquido abdominal, o también se menciona en algunas bibliografías el lavado peritoneal diagnóstico, ya que pues en esta nos podemos saber si hay una hemorragia intraperitoneal. Esto se va a hacer, se puede hacer mediante varias cosas. Se introduce solución como tal en el recto del paciente, y se debe de ver si hay hemorragia o si esta solución sale con sangre. Si la recuperación de la muestra va a salir con sangre o teñido con sangre con una cuenta de más de 100,000 glóbulos rojos por
micrómetro, por milímetro cúbico, perdón, va a constituir un examen positivo de lesión abdominal. Entonces, dependiendo de como tal la gravedad del paciente y de su estado hemodinámico, pues vamos a poder solicitar el estudio diagnóstico como tal de elección. También se puede utilizar una radiografía abdominal. En este caso nos puede ayudar a visualizar alguna ruptura del hemidiafragma, de un neumoperitoneo o también fracturas de la parrilla costal. Porque pues es de importancia saber que no solamente en un trauma o un paciente traumatizado va a haber un trauma único de abdomen o un trauma único de tórax, sino que pueden, o en la mayoría de las veces, están combinados. Y en el caso de la ultrasonografía FAST, bueno, pues esto también es un estudio muy utilizado en urgencias y nos va a dar como tal 4 regiones para poder observar, que es el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorenal, la pelvis o el fondo del saco de Douglas. La siguiente, Cali, por favor. Bien, Paula, entonces, nada más, por favor, recuérdame, ¿cuáles son las indicaciones de solicitar ultrasonido abdominal en el trauma de abdomen? Ok, como tal, las indicaciones que yo encontré es que haya una estructura adyacente lesionada, que haya una sospecha de lesión intestinal o también encontré que sea un sensorio alterado. ¿Pero en qué tipo de órgano? Eso sí, creo que no lo tengo. La indicación del ultrasonido es lesión de órgano peritoneal. Okay. ¿Sí? ¿Cuál es la indicación de la tomografía? Ok, la indicación de la tomografía va a ser aquel paciente que tenga un estado hemodinámico bueno, o sea, que esté hemodinámicamente bien y además que No. Sí, bueno, No. eso, ¿no? No, completamente lo contrario. Hemodinámicamente inestable. Ok. Sí, es un paciente que le restableces el volumen sanguíneo con paquetes globulares y te vuelve a caer en choque y lo restableces y te vuelve a caer en choque y tenemos un ultrasonido y un lavado peritoneal limpio. ¿Sí? Esa es indicación de tomografía, pero sobre todo la tomografía es sospecha de órgano retroperitoneal o pélvico. ¿Por qué? Porque son los que se le escapan al ultrasonido. El ultrasonido ve muy bien órganos peritoneales, ¿sí? Pero no ve retroperitoneales. ¿Por qué? Pues porque la capa del peritoneo no deja que el ultrasonido vea detrás de cuáles son órganos retroperitoneales. ¿Alguien que le quiere ayudar a Paola? Órganos retroperitoneales. Las suprarrenales, los riñones. Riñones. Páncreas. Hay cola de páncreas. El recto. Sí, alguna del colon, ¿no? Una parte del colon. ¿Cuál parte del colon? El recto. El recto. ¿Y qué otra? ¿Quién nos ayuda a recordar qué parte del recto? Digo, del colon, perdón. El ascendente, ¿verdad? Sí, entonces, sospecha de lesión de estas áreas es indicación de tomografía. ¿Sí? Entonces, ni la tomografía es para todos, ni el ultrasonido es para todos, sino que hay que ir viendo las características. Pero la principal indicación de tomografía es paciente volumétricamente inestable. ¿Sí? Lo restablecen, se destabiliza, lo restablecen, se destabiliza. Y tiene ultrasonido y lavado peritoneal limpios, es indicación de tomografía porque puede ser órgano retroperitoneal o puede ser órgano pélvico. ¿Vale? Entonces no se les olvide. Ok. Muchas gracias. Ahí estaba confundida. Lo voy a cambiar en la diapositiva y se las vuelvo a mandar para que no haya confusión. Por favor. Sí, doctor. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la lesión de visera hueca.
Como tal, se le va a conocer a una lesión de víscera hueca aquella perforación del tracto gastrointestinal, biliar o urinario, en forma libre a cavidad, produciendo peritonitis generalizada o localizada. Generalmente es ocasionado por trauma penetrante, aunque también se puede ocasionar por trauma cerrado, o sea, no es como exclusivo, pero es más común en el trauma penetrante. Y la clínica como tal de la lesión a víscera hueca es dolor abdominal severo y continuo, además de náuseas y vómito, resistencia abdominal generalizada, íleo e hipotensión y taquicardia. El diagnóstico, pues como tal, en una radiografía simple de abdomen podemos observar aire libre en cavidad, hilo paralítico y también borramiento del psoas. Y en una TAC podemos observar líquido libre en la ausencia de lesión a vísceras sólidas. En este caso, bueno, pues también se puede hacer diagnóstico mediante una laparotomía de rutina. La siguiente. Bueno, ahora sí pasamos con lo que sería el algoritmo de soporte vital avanzado en caso de trauma. Entonces, es decir, el ATLS. ¿Cuáles son las metas que se deben establecer para la atención de un paciente politraumatizado? Bueno, primero sería evaluar con la mayor rapidez posible y precisión la condición que tenga este paciente. Se cuentan alrededor de 10 minutos en tiempo total para tener al paciente evaluado, de igual manera con la estabilización inicial, y dentro de esos 10 minutos también se debe de contar con que el paciente ya debe tener los estudios iniciales. De igual manera se debe priorizar este tipo de pacientes de acuerdo al color de triage que tengan, o bueno, más bien se clasifica de acuerdo a su triage. De igual manera se organiza adecuadamente para la transferencia interhospitalaria del paciente, y se debe asegurar que el paciente tenga una calidad de atención óptima para poder garantizar que exista un adecuado tratamiento y que este paciente tenga mayor posibilidad de supervivencia. Entonces, para la valoración inicial y manejo, lo primero que debemos hacer nosotros pues es clasificar al paciente acorde a los colores del triage. En color rojo vamos a tener a los pacientes que se encuentran graves, que tienen posibilidad de supervivencia, pero que se ve comprometida su vida, es decir, pacientes quienes requieran, por ejemplo, reanimación. Ahora, en color amarillo estos que están en color rojo se deben de atender durante los primeros máximo 15 minutos. Posteriormente tenemos a los que están en color amarillo, que son los que se encuentran con una severidad moderada. Este tipo de pacientes pueden tener un tiempo de atención hasta 30 minutos, y en color verde, de acuerdo a este protocolo de triage, tenemos a los que pueden esperar un poco más de tiempo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en esta valoración inicial es obtener de manera rápida los datos del paciente. ¿Cuáles son los signos vitales? ¿Cuál es el accidente que ha sufrido? Y las acciones que se le realizaron, por ejemplo, por parte de los paramédicos, si le pasaron algún medicamento y demás. Entonces, posteriormente, para conformar el equipo, se le deben asignar los deberes a cada uno de los miembros. De igual manera, se debe obtener el reporte completo de todo lo que se le haya hecho al paciente antes de recibirlo en el servicio de urgencias, por ejemplo. Y de igual manera debe de contar con una evaluación primaria y una evaluación secundaria, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de la valoración primaria vamos a seguir el protocolo ABCDE de trauma, en donde en la parte de la vía aérea, que sería el primer punto, debemos de cuidar que esa vía aérea se encuentre permeable mediante 2 maniobras de apertura. En este caso tenemos del lado izquierdo lo que sería la maniobra frente mentón, y si nosotros sospechamos que el paciente pueda tener una lesión en columna cervical, se debe de estabilizar y realizar la maniobra de tracción mandibular. De igual manera se menciona que aquí si sospechamos que el paciente tiene una lesión cervical, pues se le puede colocar un collarín hasta que no se le haya tomado, por ejemplo, alguna radiografía para descartar lesiones. En el caso de la letra B, que corresponde a una buena ventilación, ya comentábamos que parte del algoritmo consiste en administrar oxígeno al paciente. Entonces, para ello lo que debemos hacer es analizar el patrón respiratorio, es decir, si tiene algún patrón característico de respiración, y medir la saturación de oxígeno. Entonces, lo que debemos hacer es esa administración de oxígeno a partir de diferentes positivos
de diferentes dispositivos, por ejemplo, las gafas nasales, que serían las puntas nasales, a través del uso de la mascarilla, o a través de cada uno de estos dispositivos, incrementando en este caso la parte de los litros por minuto, dependiendo del dispositivo que nosotros vayamos a utilizar. Ahora, en este caso, en este punto también nosotros debemos excluir que el paciente pueda presentar un neumotórax a tensión o un neumotórax abierto o tórax inestable con contusión pulmonar. Entonces, si ese fuera el caso, aquí también se tiene que hacer una toracocentesis o un drenaje torácico. O también se tiene la indicación de ventilación mecánica si existe un compromiso de la vía aérea que sea pues bastante significativo para el paciente. Continuando con la letra C, la cual nos habla de circulación, en este caso vamos a verificar el control de las hemorragias. Vamos a ver si el paciente presenta probables signos de shock o de descompensación a través de la valoración de sus signos vitales: frecuencia cardíaca, respiratoria, el pulso femoral o carotídeo y la tensión arterial. De igual manera, si nosotros tenemos, si nosotros localizamos el sangrado, se debe ejercer una presión directa y podemos realizar también una elevación de la extremidad o colocar un vendaje compresivo como medida inicial antes de ofrecerle un tratamiento específico para la lesión que se tenga. El siguiente punto corresponde a la valoración del estado neurológico. Esto lo hacemos a través de la escala de coma de Glasgow, la cual tiene un puntaje que corresponde a 4 puntos en la valoración ocular, si esta es espontánea, 3 en la verbal, 2 si el paciente responde al dolor o si el paciente no responde, es 1 punto. Ahora, en la situación verbal, pues valora también si el paciente se encuentra orientado en sus 3 esferas y está conversando, 5 puntos. Si está desorientado, 4. Si dice palabras inapropiadas, 3 puntos. Si si menciona palabras que no son comprensibles, serían 2 puntos. O si no puede hablar, se le otorga 1 punto. Y en la respuesta motora son 6 puntos. Si el paciente obedece a nuestras acciones, se le otorgan 6. Si el paciente localiza el dolor, 5. Si el paciente puede mover sus extremidades y entender lo que le decimos, serían 4. Si tiene una flexión anormal, 3. En dado caso de que tenga rigidez a la extensión, son 2. O si no tiene ninguna respuesta, se le otorga 1 punto. Ahora bien, en el último punto, que sería la E de exposición, debe haber una exposición y control al ambiente. Esto significa que también se debe de valorar nuevamente los signos vitales del paciente, específicamente la temperatura. Se le debe descubrir, es decir, retirar de toda su ropa para poder verificar si tiene alguna otra lesión que no estemos identificando a simple vista. En la valoración secundaria hay varios puntos que se deben cumplir. Entonces, el primero de esos puntos es que haya una reevaluación constante del ABC. Ahora sí vamos a poder obtener, una vez que lo hayamos estabilizado inicialmente, podemos obtener una historia clínica de este paciente que sea también un poco más dirigida. Se debe realizar también un examen físico. En este caso, ¿por qué? Porque debemos descartar otro tipo de lesiones. El examen físico se debe realizar de manera cefalocaudal. Entonces, en este caso, si nosotros estamos revisando, por ejemplo, la zona de la cabeza y la cara, debemos descartar que el paciente tenga hematomas o que tenga, por ejemplo, signos de traumatismo craneoencefálico o de fractura de piso anterior. Sí, esa es una, ¿no? Fractura de piso anterior o medio o posterior de cráneo. De igual manera, con todo esto nos vamos a ir en cada una de las zonas. Posteriormente continuamos con el cuello, con el tórax, con el abdomen, pelvis, perineo y recto, espalda, miembros tanto superiores como inferiores, y nuevamente se valora el sistema nervioso central. De acuerdo a esa exploración, ¿cómo se le llama? Es una segunda valoración y es cefalocaudal. Sí, se le llama búsqueda de... ¿Qué buscas ahí? Pues si tiene otras lesiones. Sí, es búsqueda de lesiones ocultas. Ok, búsqueda de lesiones ocultas. Porque las lesiones evidentes, por ejemplo, donde está el sitio de hemorragia, donde está la deformidad de la fractura,
pues son lesiones evidentes. Pero en esta segunda parte es la búsqueda de lesiones ocultas. ¿Por qué? Porque a veces se escapan y se escapan mucho, ¿eh? A mí me ha tocado ver pacientes con fracturas de tobillo, de rodilla, que no se diagnosticaron en la sala de choque ni en la segunda vista de urgencia, sino se diagnostican una semana, 2 semanas, o cuando el paciente está dado de alta, es cuando se diagnostican esas otras lesiones. Y pues es el problema que aquí, que no se hace esta exploración que se llama búsqueda de lesiones ocultas. Hay que encontrarlas, porque a veces esas son las causas de que nuestro paciente siga en choque, porque está sangrando de otro lado que no nos habíamos dado cuenta. Entonces es una exploración integral, completa del cuerpo, de cabeza a pies, para buscar lesiones que no habíamos diagnosticado de primera intención. De acuerdo. Ok. Sí, de acuerdo. Bueno, ahora sí, pasando a la parte de los estudios diagnósticos, es importante que se solicite como estudios iniciales para estos pacientes en la parte de la radiografía, una radiografía lateral de columna que incluye las 7 vértebras cervicales y la primera torácica. Si se sospecha de una alteración, como habíamos comentado, pues se debe de mantener inmovilización con collarín hasta que se pueda descartar la lesión cervical. Como segunda proyección, se solicita una AP de tórax ante evidencia clínica de neumotórax, por ejemplo, ¿no? Y de igual manera se solicita una anteroposterior de pelvis. Esta anteroposterior de pelvis se solicita para comprobar que existan lesiones en pelvis cuando se sufre de un traumatismo cerrado, cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o presenta dolor de cadera o inestabilidad de pelvis. Muy bien, nos faltan 2 imágenes. 2 proyecciones. No, 2 imágenes. Ya tenemos cuello, ya tenemos tórax, ya tenemos pelvis. Nos faltan 2. Abdomen y... Falta la de abdomen. Ajá, ¿y cuál otra? ¿Y la de cabeza? Bueno, la de cabeza, la de cráneo. Uy. Sí, estas son las radiografías básicas del politraumatizado. Todos los politraumatizados deben tener cráneo, deben tener cuello, deben tener tórax, deben tener abdomen y deben tener pelvis. ¿Sí? Todos. O sea, no podemos excluirnos o irnos por la semiología. Tenemos que buscar lesiones. Entonces, todo paciente con politrauma tiene que tener estas imágenes mínimo para poder hacer búsqueda de esas lesiones ocultas. De acuerdo. Oye, hablando del collarín, ¿qué tipo de collarines se usa? No sé, doctor. Aquí José Vega, el rígido es completamente correcto, el rígido. El rígido hay 2, está el Filadelfia y el Thomas, el que tengan a la mano, pero que sea rígido. Aquí es importante, ¿por qué? Porque no se les vaya a ocurrir ponerle un collarín blando. ¿Sí? Ese no sirve aquí. Se tiene que poner un collarín rígido, no importa si es Filadelfia, no importa si es Thomas, cualquiera de los 2 es válido, tiene que ser collarín rígido. Ok, ya lo noté. Muy bien. Sigue pues. Sí, aquí están. Bueno, ahora también se debe de solicitar para este tipo de pacientes una ecografía. En este caso se solicita para verificar si existe, por ejemplo, presencia de líquido intraperitoneal, evaluar la morfología de los órganos abdominales. Se examina también pues secuencialmente la región subgifoidea para determinar si existe líquido intrapericárdico, posteriormente la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorrenal y finalmente en la región suprapúbica, donde se visualiza si existe ocupación del fondo del saco de Douglas o si existe, por ejemplo, ocupación pélvica por algún hematoma. De igual manera se solicitan si en este caso se solicitan proyecciones de tomografía axial computarizada. Inicialmente deben ser sin contraste, ¿no, doctor? Para verificar si existen lesiones. Así es. De acuerdo. En este caso es simple. Sí, es un ataque simple de cráneo, de sistema nervioso central, de columna vertebral y de tórax y abdomen. Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos observando un ataque que sería de tórax. Aquí tenemos la parte de las arterias.
Este es un TAC. Bueno, aquí me equivoqué porque la puse con contraste, pero debería ser sin contraste. Este es un TAC específicamente de abdomen. Aquí se ve la vértebra, pero es un TAC de abdomen. Y bueno, finalmente, ¿qué estudios de laboratorio se le deben solicitar a estos pacientes? Pues debemos solicitarles una biometría hemática, una química sanguínea, tiempos de coagulación, el tipaje sanguíneo por si se necesita o se requiere de alguna transfusión, una gasometría arterial y un examen toxicológico para poder pues descartar que pueda tener alguna complicación o alguna otra cosa. Y pues bueno, finalmente eso fue lo que... El examen para saber si está bajo influjo de algún enervante. Ese es el toxicológico. ¿Todos los hospitales tienen ese dato? No. Qué bueno que tocaste ese tema. ¿En qué hospital se deben atender estos pacientes? Pues en uno que tenga el equipamiento necesario. Hay uno que es específicamente para trauma, ¿no? Muy bien. El equipamiento necesario, muy buena respuesta. ¿Cuál es el equipo necesario? Tener inicialmente todos los, ¿cómo se llaman? Pues sí, para el ultrasonido, la parte del TAC. Ajá. El área de urgencias debe tener un área de qué tipo? Un área de choque. De choque, exactamente. Primer punto, el hospital debe tener una zona de choque. ¿Sí? No todos los hospitales tienen área de choque. ¿Sí? Entonces, primero debe tener área de choque. ¿Qué dice aquí José Martín? Dice especialistas, exacto. ¿Sí? Debe tener... Oye, por cierto, ¿qué especialistas actúan aquí? El médico urgenciólogo, el traumatólogo, síguele. los cirujanos. Los cirujanos, muy bien. El trauma de la pelvis, ¿quién atiende? Ortopedia. ¿Entiende? Ortopedistas también. Si es trauma de hueso, sí. Si no es de hueso, Gineco también. los ginecólogos. Es equipo multidisciplinario. Multidisciplinario, sí. Entonces, en el área de urgencias, en la zona de choque, no hay ortopedistas y no hay ginecólogos. Nada más hay urgenciólogos. Entonces, el equipo de choque está constituido por urgenciólogos, por médicos internistas, que son los que van a aplicar la primera etapa de la TLC. De manera secundaria, pues ya se le llama al especialista que se requiera. Puede estar el neurocirujano, el cirujano, el ortopedista o el ginecólogo, son los especialistas que van a estar. Entonces, un hospital debe tener estas áreas para poder atender a pacientes con este tipo de traumas. Entonces, los pacientes politraumatizados no son para todos los hospitales, ¿sí? Son para los hospitales que tienen área de choque o de trauma, ¿sí? Entonces, deben tener estos especialistas y además deben tener una unidad de terapia intensiva, ¿sí? Porque una vez que se estabiliza el paciente, pues el paciente tiene que derivarse al terapista para que lo rescate y evita que se muera. Entonces, si un hospital no tiene terapia intensiva, pues es un hospital que no debe recibir o no se debe quedar con este tipo de pacientes. El mejor de caso es estabilizarlo, llevarlo a la segunda etapa y derivarlo al hospital correspondiente. ¿Sí? Pero lo mejor es que el paciente llegue. Por eso la atención es en el hospital ideal. Hasta hace unos años se manejaba el concepto de atención en el hospital más cercano. Entonces los paramédicos y las ambulancias llevaban a los pacientes politraumatizados al más cercano, pero muchas veces esos hospitales más cercanos carecían de áreas de atención de urgencias. Entonces pues el paciente se muere. Entonces por eso estos pacientes se tienen que enviar al hospital ideal que tenga estos servicios para que el paciente pues no se muera. Muy bien. Sí, de acuerdo, doctor. Pues eso sería todo de nuestra parte. Solamente tenemos un pequeño caso clínico por presentar. ¿Lo presentamos? Sí. Ok, de acuerdo. Entonces el caso clínico, bueno, dice lo siguiente. Paciente varón de 74 años, politraumatizado, que ha sufrido un accidente de coche mientras conducía,
que llega al servicio de urgencias del hospital en una ambulancia desde el lugar del accidente. Él iba conduciendo y el vehículo ha dado 2 vueltas de campana. El paciente llega a urgencias y, bueno, los signos vitales que se obtienen son una tensión arterial de 144/81 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 115, una saturación de oxígeno al 90%, una temperatura de 36.5. El paciente se encuentra consciente y orientado. Refiere dolor en la zona clavicular y presenta dolor y crepitación en las últimas costillas del hemitórax izquierdo, en zona laterodorsal. Entonces, bueno, es muy corto, pero las preguntas son las siguientes. La pregunta número 1 es, de acuerdo al algoritmo ATLS, ¿cuáles son las medidas iniciales para el paciente? Ok. Ya pusieron en el chat que sí. Están correctos. Bueno, pues como tal, la respuesta correcta es la C, como mencionaba mi compañera Cali. Bueno, pues se va a iniciar con el esquema ABCD. Y bueno, pues obviamente los principales, el A de airway, o sea, bueno, del manejo de la vía aérea, y la B de ventilación. Sí, de acuerdo. La segunda pregunta es, ¿qué estudios complementarios les solicitaría? Ok. Bueno, aquí me faltó también, ahora que ya nos ayudó el doctor, me faltó complementarle respuestas, pero se pide pues una radiografía de tórax en proyección lateral, antero-posterior. Se solicita también para cráneo, y para abdomen y de pelvis. Ok, ahora en la tercera pregunta, bueno, en caso de presentar tórax inestable, ¿cómo sería la expansión del tórax a la inspiración y a la expiración? Es así. Sí, sí, muy bien. Dale un clic, Cali, por favor. Bueno, como mencionábamos durante la exposición, en el caso de un tórax inestable vamos a tener una expansión torácica paradójica, es decir, que retraiga en inspiración y expanda en inspiración. En la cuarta pregunta es, ¿cuáles son las características para que se considere un paciente politraumatizado? La A, pues es un daño en más de 2 órganos, más de un sistema, incluida ya sea en el niño la esfera psíquica, y al menos una lesión que comprometa la vida, daño en un órgano sin comprometer la vida, o daño en al menos un órgano, más de un sistema, sin lesiones que comprometan la vida. Muy bien, sí, como lo mencionaba mi compañera Carly al inicio de la exposición, bueno, pues se va a considerar un paciente politraumatizado que tenga estas características, más de 2 órganos, más de un sistema, y al menos una lesión que comprometa la vida. Muy bien, compañeros, que pusieron atención a la siguiente canción. Y bueno, esas son nuestras fuentes. Muchas gracias. Muy bien. Ya nada más me quedé con unas dudas. En el caso de los pacientes con hemotórax, hemonemótórax, ¿cuál dijiste que es el tratamiento? Bueno, aquí el tratamiento pues tendría que ser un drenaje. ¿Cómo se llama ese drenaje? Hoy se llama... Ese está bueno, ¿verdad? ¿Es una toracocentesis? No, si hace una toracocentesis, sí, pero el drenaje tiene un nombre. ¿Pleurostomía? No. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién del público nos ayuda? ¿Cómo se llama ese drenaje? Se llama sello de agua. ¿Sí? ¿Y qué características debe tener ese sello de agua? Debemos recordar que estas lesiones se van porque se separan las pleuras, ¿no? Tenemos 2 pleuras, la parietal y la visceral. Y entre esas pleuras, de manera fisiológica, ¿qué tipo de presión hay? Negativa. Negativa, ¿verdad? Es una presión inferior a la atmosférica. Y además están bañadas por un líquido lubricante, ¿no? Que las mantiene pegadas, ¿no? Entonces, en este tipo de lesiones, el problema es que las pleuras se despegan
y algo las ocupa, ya sea aire o sangre. Entonces, esa presión negativa se pierde. Entonces, el sello de agua pues debe tener esa característica, debe tener presión negativa para absorber ya sea el agua o el aire que está entre las pleuras y permita que las pleuras vuelvan a pegarse. ¿Sí? Entonces, el tratamiento es con una toracocentesis y un sello de agua. ¿Sí? Que vale la pena revisar la técnica porque es lo que le salva la vida a los pacientes. Y y también el caso de tórax inestable. Entonces, esa es una. Y el otro, ¿qué más hacemos con los pacientes? Ya le pusimos el sello de agua y ya con eso se van a recuperar las pleuras. ¿O qué No, más también se les coloca una sonda endopleural, ¿no, doctor? Por eso, la sonda endopleural te lleva el sello de agua. ¿Sí? Haces con técnica de toracocentesis, les pones una sondita delgadita para que te la lleve al sello de agua y el sello de agua va a hacer una succión negativa y va a recuperar la presión negativa de las pleuras. Pero, ¿qué más haría falta? ¿Cómo están los pulmoncitos en esos pacientes? Colapsados, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo los descolapsamos? Con administración de oxígeno. Ándale, ¿con qué características? Con un dispositivo de alto flujo. Ajá, ¿y con presión? Negativa. No, ahí es ventilación a presión positiva. Presión positiva también, ¿por qué? Porque esa presión de aire va a empujar a que el pulmón se vuelva a expandir, ¿sí? Y recupere su función, ¿sí? Entonces, es muy importante recordar eso para que cuando ustedes vean un paciente allí en la sala de choque, pues recuerden que se les tiene que poner asistencia ventilatoria con apoyo del ventilador, presión positiva más su sello de agua, y eso va a salvarle la vida a su paciente. ¿Sí? Ya después pues tendrán que venir otros tratamientos, porque ese es manejo inicial. Ya tendrán que ver si el cirujano los opera, les hace cirugía de tórax abierto, cauteriza esas arterias que están sangrando. O sea, ya vienen otros tratamientos, pero de manera urgente, en la sala de choque hay que hacer esto para que el paciente viva. ¿Sí? De otra forma se va a morir. Entonces, ¿y el taponamiento cardíaco cómo lo tratamos? Sí, ese no me acuerdo, doctor. Porque no me digas que con sello de agua, ¿eh? No. Dijiste que lo ibas a decir, yo por eso no te interrumpí cuando estabas hablando del taponamiento, porque tú dijiste, vamos a hablar más adelante. Es que como solamente, dice manejo inicial. Sí, pero recuerda que ese paciente se te va a morir. ¿Qué dice aquí? Toracocentesis. No, que ya dije que toracocentesis no. No sé quién escribió toracocentesis. No son las respuestas pasadas. Entonces, se te va a morir. Comentan en el chat que pericardiocentesis, doctor. Eso sí. ¿Cómo se hace de pericardiocentesis? ¿Quién lo dijo? A ver, que se manifieste quién lo dijo. Yo, doctor Martín. A ver, Martín, ¿cómo hacemos una pericardiocentesis? Ya tienes tu tirada de Virchow, ¿no? ¿Cómo era la tirada de Virchow? ¿No era la de Beck, doctor? La de Beck, perdón. Yo no sé por qué estoy pensando en la de... Tienes toda la razón, la de Beck. Entonces, como tienes un paciente que tuvo un trauma cerrado de tórax porque le dieron un puñetazo, le dieron un batazo, le dio un sartenazo a la esposa, cualquier motivo, en un impacto en el tórax, y entonces aparece la tirada de Beck, que es que, ¿qué? ¿Cómo era? Ruidos cardíacos abolidos, ingurgitación yugular y no me acuerdo de la otra. Híjole. Hipotensión. Hipotensión, perdón. Acuérdate, está cayendo en choque. Entonces tienes un paciente que te llega a la sala de urgencias con la tirada. ¿Qué haces? Es que eso normalmente lo maneja un especialista, doctor. Número A, le tomas radiografía. Ok. Número B, lo mandas a tomografía. Número C, trauma de cirugía tórax abierto. Es que, creo que se manejaba, también se puede hacer como hasta con una aguja especial, ¿no? Y se chupa. ¿Así? ¿Lo sabes? ¿Sí le chupas? También depende del tiempo, porque si ya empezó a coagular ahí sí. Pero dijiste que le chupas.
Sí, bueno, como popote. le haces presión negativa. ¿Cómo? Bueno, con la succión del émbolo de la jeringa, ¿no? Yo me imagino. No, es O con una aspiración o algo. Ay, no, ahí vas bien. Sí se hace pericardiocentesis, pero la pregunta es cómo hacemos una pericardiocentesis. ¿Por qué? Porque eso es un procedimiento de salvataje en urgencias que va a evitar que tu paciente se muera. Lo primero que tienes que lograr es que no se muera el paciente. Y esas lesiones son urgentes. El paciente tiene poquitos minutos para sobrevivir. En el caso de que llegó vivo al hospital, ¿verdad? Porque algunos se mueren antes en el traslado de la ambulancia. Pero si te llegó vivo al hospital, tienes unos minutos para salvarle la vida. Entonces, no le puedes mandar a hacer estudios de imagen, ¿sí? Porque lo que se tarda en hacer una imagen se te murió el paciente. ¿Sí? Y tampoco le puedes hacer una cirugía de tórax abierto porque antes de que el anestesiólogo lo anestesie ya se murió el paciente. Entonces tienes que hacer una toracocentesis. Pero la pregunta es cómo se hace una toracocentesis. Para empezar, tienes razón, se utiliza una aguja, un trocar anestésico con un calibre un poquito grueso. ¿Sí? No necesitas aplicar ninguna presión porque ya el contenido del pericardio está a presión. ¿Sí? La presión ya está. Lo único que tú tienes que es desahogar esa presión. Entonces, es un procedimiento de salvamento del paciente. Si lo haces de momento, le vas a salvar la vida al paciente. De momento, porque pues si no le haces el tratamiento secundario, pues se te puede complicar con algo más. Pero de momento lo salvas, ya tienes tiempo de hablarle al cirujano para que le haga una cirugía de tórax abierto y sellen esas arterias hemorrágicas y el paciente va a vivir. ¿Sí? Con una rajadota aquí enfrente, pero va a vivir, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo se hace una toracocentesis? A ver, creo que yo sé. A ver, ¿quién dijo? Yo, Adrián. Adrián. A ver, Adrián, platícame cómo hacemos una toracocentesis. Pues primero se tiene que identificar el sitio pues donde se va a puncionar, que Sí. es 1 ¿Dónde? a 3 centímetros, dependiendo pues también de la edad del paciente, distal a la apófisis sifoides en la línea media. ¿Hacia abajo? ¿Hacia el ombligo? No, no en la línea, sobre la línea media. Y Pero dijiste distal, o sea, eso significa hacia el ombligo. no, es hacia arriba. No, esto es caudal, no se tendría. Ok, va, te creo. Y ya 2 o después, 3 centímetros hacia cefálico, ajá, sobre el esternón. sobre el esternón. Ok, y Y luego, pues ya de ahí se ubica el reborde costal izquierdo y pues ya muy ahí bien. se va a picar y se tiene que meter la aguja en dirección hacia lo que es el hombro izquierdo, así como de ladito, en un ángulo de 15 grados y se aspira, y pues ya se saca la sangre que está contenida en el pericardio, No se aspira, ¿no? solo se punciona, la sangre se va a salir solita. Ok. Lo único que tienes que hacer punción. ¿Hasta dónde puncionas? Hasta donde empieza a salir sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te pasas, atraviesas el corazón. Entonces nada más tienes que atravesar el pericardio. ¿Sí? Entonces, en el momento en que y la sangre empieza a salir como chorrito, ya salvaste el paciente. Ya no se te va a morir en ese momento. Después de eso ya le hablas al cirujano. ¿Sí? Pero en ese momento le salvaste la vida al paciente. Es muy importante. Acuérdate, técnicas antisépticas, su aseo, con sodine, con jabón quirúrgico, para que no le regales una infección en la zona. ¿Sí? Pero sí, tienes que hacer la punción para que tu paciente viva. ¿Sí? Después te va a odiar, pero va a estar vivo. ¿Por qué? Porque le va a doler mucho lo que le vas a hacer. ¿Sí? Pero va a estar vivo, es lo importante. ¿Vale? Muy bien, Adrián. Entonces, es muy importante, hay que revisar la técnica de la pericardiocentesis y ojalá que nunca la tengan que hacer, pero el día que la vayan a hacer, pues tengan una idea de por dónde, para que pues por lo menos traten de salvarle la vida a su paciente. Muy bien, última duda. Los pacientes ya dijimos que se les hacen estudios de imagen, se les hace estudios de laboratorio, pero se les debe poner algunas vías permeables, ¿no? ¿Qué se les coloca a estos pacientes?
Es solución salina, ¿no, doctor? Ah, pero ¿por dónde se la pones? ¿Intravenosa? Intravenosa. Entonces necesitas una vía, Canalizar una vía que sea una permeable. vía permeable, ¿no? Una vía venosa permeable. Entonces, otra, ¿qué más necesitas? Que esté conectado al monitor. No, esa parte. Si ya tenemos una vía venosa, ¿qué otra vía tenemos? Una arterial. No, arterial no. La vía arterial sí puede ser útil, pero en la segunda etapa, si tu paciente está perdiendo volumen. ¿Puede ser Entonces, intraósea? ¿mande? ¿Puede ser intraósea? ¿Intraósea? ¿Cómo en el fémur o en dónde? ¿Sonda? Eso es una sonda. ¿Cuál sonda? La... ¿Quién dijo sonda? Yo la... Mire. Pues la ¿Cuál de... sonda? La que va... La que drena la orina. Ándale. Vesical. Una sonda vesical. Muy bien, tienes 2 tipos de sondas vesicales. Muy bien, entonces, perfecto. En los pacientes con politrauma se les pone no te vayas, ve. Se les pone de primera intención una sonda vesical. Perfecto. Dime cuál es la contraindicación de poner una sonda vesical. Sí, en todos los pacientes con politrauma tienes la obligación de poner una sonda vesical. De la que te guste, hay 2, la Nelaton y la otra. ¿Sí? Pero hay una contraindicación. ¿Cuál es esa contraindicación, B? Que haya... ¿Es la ruptura vesical? Sí, pero ¿cómo te das cuenta? Ya te me fuiste, Bere. Que no sé, lo estoy buscando. Ay, tramposa. A ver, alguien que nos ayude con contraindicación para la sonda vesical en el paciente con politrauma. Dice aquí el mensaje en el ¿quién lo dijo? Traumatismo de uterales, sí, pero ¿cómo se dan cuenta? Ya, porque hay trauma de pelvis. No, trauma de pelvis no. Hay una contraindicación muy específica. Y andan cerca, ¿eh? Prostatitis, no sean así. Sangre Lesión- en recto. No, en el recto, no pones la sonda por el recto. En la uretra. Ajá, en el meato urinario. ¿Sí? Entonces por eso digo, andaban cerquita. Sí, hemorragia por meato urinario es contraindicación de sonda vesical. Sí, entonces si su paciente tiene sonda vesical, ese sí no. Sí, pero si no la tiene, entonces siempre sí, su sonda vesical. ¿Sale? Esta es una. Otra. Nos falta una más. ¿Qué otra ponemos? ¿Podría ser la nasogástrica, doctor? Eso es la nasogástrica. Importantísimo vaciar el estómago, de que tenga contenido alimenticio o contenido de jugos gástricos. Recuerden que esos pacientes en el trauma liberan mucho jugo gástrico, ¿sí? Mucho líquido biliar. Entonces se pueden broncoaspirar. Por eso es importantísimo en el paciente con politrauma ponerle sonda nasogástrica. ¿Quién dijo sonda nasogástrica? Yo, Paula. A ver, Paula, entonces dime cuál es la contraindicación de la sonda nasogástrica. Esa sí me la sé. Podría ser ver. alguna fractura, bueno, sí, una lesión en la lámina cribosa, ¿no? Porque pues se va para otro lado. Lámina trigosa. ¿Sí? Cribosa. Muy bien. Sí, sospecha de lesión de esófago. No. ¿El reflejo nauseoso? No, al contrario, si tiene reflejo nauseoso, por favor, ponle la sonda nasogástrica. Lo que no queremos es que el paciente se broncoaspire, porque si vomita y no tiene algo que le haya vaciado su estómago, ese vómito se va a ir a la vía aérea y nada más se muere por eso, porque se aspira. De hecho, muchas de las demandas que pierden los médicos de urgencias es por eso, porque no cuidaron el reflejo nauseoso, el paciente vomitó
y con su vómito se asfixia. Entonces, no, el reflejo nauseoso es una clara indicación de poner sonda nasogástrica, ¿sí? Entonces, como acabamos de comentar, la sospecha de trauma esofágico es una contraindicación de sonda nasogástrica. Entonces, nada más eso, si sus pacientes no tienen sospecha de lesión del esófago, es obligatorio ponerle sonda nasogástrica. Entonces, esas son las medidas de salvamiento que podemos lograr en los pacientes con politrauma para evitar que se nos mueran en la primera hora post-trauma. ¿Sí? Ya después veremos qué más, pero muy importante todos estos manejos. Muy bien. Ok, entonces, muy bien la clase, hasta aquí creo que vamos a terminar. Y lo mismo que todos los demás, me suben sus hojas de evaluación para... Ya me voy a poner a trabajar, porque no le he hecho la de ninguno. ¿Sale, vale? Sí, se las subimos. Por Muchas favor. gracias. Y nada más al equipo 2 que está rotando conmigo, yo creo que nos veremos mañana como a las 4 de la tarde, porque hoy todavía tengo otras actividades y sigo atrasado. Entonces yo creo que mañana nos vemos. ¿Sale, vale? Sale, Sí, vale, doctor, doc. gracias. Bueno, ok. Entonces, bonita tarde, cuídense mucho. Igualmente, doctor, gracias. Gracias, doc, Muchas que gracias. descanse.